Buenos días, padre de familia, buenos días, alumnos. Quienes sale la profesora Irma Cabrera Ramírez, del área de historia, deseándoles que se encuentren bien de salud, pero también haciéndoles recordar a la vez de los hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos antes de realizar cualquier actividad y después de, ¿ya? Con estos hábitos de higiene personal damos inicio a nuestra clase. Hoy vamos a hablar de forma de vida de los germanos. Ya en la clase anterior habíamos hablado de quiénes eran los germanos, quiénes eran los bárbaros, ellos que conquistaron el imperio el imperio romano, que se apoderaron de Roma y después formaron sus propios reinos, el reino vándalo, el reino franco, el reino ostrogodo, el reino visigodo y el reino de Hectarquía, ¿no? Cómo gobernaron aquí de manera independiente los germanos, formando cada uno su reino. Ahora vamos a ver cómo vivían ellos, ¿no? Cómo es la vida después de que conquistaron Roma, cómo era su modo de vida de aquí de los germanos, ¿no? ¿Qué pasó con los germanos? Los germanos, al momento ya de ingresar a Roma, la implementación de sus reinos germanos originó una serie de mezclas entre la cultura romana y la de los pueblos invasores, es decir, de los germanos. Hubo una fusión de aquí de cultura entre los romanos y los germanos. Se mezclaron ambas culturas. Trajo cambios importantes en la economía, la política y la cultura de los pueblos de aquel entonces. Los germanos tenían costumbres sencillas, ¿no? A diferencia de los romanos, sus costumbres eran sencillas. No vivían en ciudades, residían ¿dónde? En el campo. Sabemos que los germanos vivían ellos en el campo, mientras Roma ya había avanzado su tecnología también en cuanto a la escritura, su arte, todas esas cositas, en el cual los germanos no estaban ellos un poco cultivados en lo que es la escritura, el arte, porque ya sabemos, ellos vivían en el campo, mediante tribus, ¿no? Era diferente la forma de vida de los germanos a los romanos. Se dedicaban a qué? Prácticamente siempre los romanos a la agricultura y a la ganadería, lo que les obligaba a viajar continuamente. Por eso ellos estaban en constante viaje aquí los germanos, y también se dedicaron a lo que era el pastoreo, ¿no? Entonces, cuando vemos que los germanos ya ingresan a Roma, fueron una mezcla de cultura entre los romanos y los romanos, ya que vemos que los romanos, su cultura era diferente, ellos vivían en las ciudades, mientras que los germanos tenían su costumbre sencilla, diferente, por la misma manera de que ellos vivían en el campo. Establecimiento, acá vemos acá, establecimiento de los germanos en el imperio. ¿Cómo ya se establecen acá los germanos en el imperio romano? Con el establecimiento de los reinos germanos en el imperio romano se hizo más evidente ya su establecimiento de ellos, ¿no? La agricultura continuó siendo la actividad más importante aquí de los germanos, aquí en el imperio romano, mientras que el comercio, la circulación de monedas sufrió gran retroceso. Sí podemos observar acá que los germanos, como ya les he explicado, ellos eran personas que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y al pastoreo. Ellos no sabían nada, no conocían la moneda. Por eso que la moneda y el comercio tampoco sabían comercializar los productos. Entonces, en eso se detuvieron el imperio romano conquistado por los germanos, ¿no? Aquí continuó, si los germanos continuaron lo que era la agricultura, principal fuente de actividad económica tenía, pero el comercio se detuvo. ¿Qué se detuvo también acá? La circulación de las monedas. Se estaticó un poco porque no conocían ellos el dinero ni mucho menos sacar las cuentas. Y si no sabían sacar las cuentas, ellos no podrían comercializar los productos. Es por eso que tuvo un retroceso, acá vemos, en cuanto al comercio y la circulación de las monedas. En los primeros tiempos perdió vigencia la ley, lo que era la ley escrita, ¿no?
ya que ellos no conocían mucho la escritura, ya que los germanos se regían por sus costumbres, sus tradiciones. Ellos no tenían que ver nada, el código, las leyes que estaban escritas en los romanos, lo hicieron un paso al costado y solamente ellos prevalecían sus costumbres, sus tradiciones que tenían ellos, donde muchos reinos recurrieron a juristas, ¿no?, romanos para redactar sus leyes. Como ellos se dieron cuenta que el imperio romano era un imperio muy avanzado, entonces ellos también querían implantar sus leyes poco a poco después de estar aquí en el imperio romano. Entonces fue así como ellos empiezan a recurrir a los romanos para que le ayuden a redactar las leyes, ya que ellos no sabían leer ni escribir. Entonces los romanos le guiaron. Imagínense cómo los romanos fueron las guías de los germanos en cuanto a la redacción de las cuentas, en cuanto a las leyes, y poco a poco ya los germanos también iban aprendiendo lo que era la escritura, ¿no? Aquí lo que era las cuentas. La lengua, ¿no?, se convirtió importante elemento de función. La lengua continuó siendo los romanos, su tipo de lenguaje que ellos tenían, la lengua prevaleció aquí en el imperio romano. ¿Y qué tenemos? ¿Cómo estaban organizados los germanos? ¿Cómo se organizaban los germanos? Los germanos se basaron su organización en la familia. ¿Qué es la familia? La cual se sometía a la autoridad del padre. El padre era la única y la máxima autoridad acá. La asamblea era autoridad máxima elegida al jefe y decidía sobre la guerra y la paz. Como podemos ya saber, aparte de los romanos que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y al pastoreo, también ellos lo que habían desarrollado bastante eran los germanos, lo que era la guerra. Eran guerreros, los romanos, que conquistaban pueblos uno tras otro. De ellos iban en conquista, ¿no? El más poderoso primero derrotaba al más débil y así sucesivamente. Se creaba otro más poderoso y consecutivamente iba derrotando aquí al imperio más débil, como hemos visto el reino, ¿cómo se llama? El reino vándalo, el reino ostrogodo, como fueron ya conquistando ellos, ¿no? Y ahí, ¿cómo se llama? Ellos surgieron, pero después uno tras el otro, el más poderoso, ya empezaba a gobernar. Acá la autoridad máxima de los germanos era de la familia, era el padre, era el que tenía la autoridad y era el jefe máximo que decidía sobre la guerra y la paz. Él decía en qué momento van a tener guerra y en qué momento no van a tener, no iban a hacer una comunicación con los pueblos vecinos para no tener este tipo de guerra. Vemos también acá lo que era la cultura y el arte de los germanos. Cómo fue su cultura y cómo fue el arte de los romanos. Acá podemos observar que la cultura, tanto la cultura como el arte de los romanos decaen por el imperio como por los germanos, porque ya tenemos conocimiento quiénes fueron los germanos, ¿no? ¿Quiénes eran los germanos? Aquellas personas que no sabían leer y escribir, y cuando conquistan el imperio romano había avanzado bastante en cuanto a su arte, su cultura. Podemos ver el comercio, las leyes, sabían escribir, y los germanos vemos que no, que ellos se dedicaban solamente, los germanos vivían en el campo mediante tribus, ganadería, agricultura y pastoreo. Eso sabían ellos y eran especialistas en guerreros. Esos eran unos guerreros que iban conquistando los pueblos, ¿no? En cambio, Roma era ya un pueblo, una ciudad muy avanzada con su tecnología, en el cual cuando vemos acá que los germanos lo conquistan, decae el imperio romano, vemos cómo se atrasa tanto Roma, retrocede su cultura. Roma ya no puede seguir prosperando, sufre un real atraso. ¿Por qué? Por la conquista de los germanos, estos germanos que conquistan el imperio romano y en vez de hacerlo crecer, lo hace retroceder, ¿no? Acá la cultura, el arte, la cultura de Occidente europeo sufrió un gran retroceso. La iglesia
se convirtió, dice, la iglesia fue la única que conservó y transmitió las creaciones romanas a través de los monasterios y las escuelas episcopales. No, acá, como vemos, en lo que era la cultura de los romanos, fue la iglesia la única fue que siguió conservándose y transmitía sus creaciones en cuanto a los romanos. Continuaba, aquí podemos ver la religión acá en Roma, ¿no? Y cómo lo impartía mediante los monasterios y las escuelas episcopales. Ya sabemos que el primer país, la primera ciudad en convertirse en cristiano fue los romanos. Como Roma, hemos podido observar ahí, crucificaron a Jesucristo. Después que crucificaron a Jesucristo, fue el primero en convertirse de ese pueblo en cristiano, ¿no? Porque ahí vieron realmente cómo habían crucificado al Hijo de Dios, ¿no? Se arrepintieron los romanos, por eso fueron los primeros en cristianismo. Y acá vemos cuando los germanos lo conquista el Imperio Romano, el único que siguió conservándose, conservó y siguió transmitiendo sus creaciones romanas fue la iglesia a través de los monasterios y las escuelas. También el arte sufrió un gran retroceso y fue una copia ingenua del arte romano, ¿no? Sufrió un retroceso acá porque quisieron imitar a los germanos, pero lamentablemente fue algo ingenuo que no pudieron ellos la imitación del arte romano, ¿no? En cambio, ¿qué prosperó acá los germanos? Lo que prospera acá es la orfebrería. Tuvo un gran desarrollo y prevaleció sobre la arquitectura, la escultura y el arte, ¿no? Vemos acá. El arte sufre también su gran retroceso porque no pudieron los germanos adecuarse a este tipo de tecnología en el cual no pudieron seguir avanzando lo que era el arte de los germanos. El arte tuvo su retroceso, pero en lo que sí podemos ver que sobresalieron los germanos fue en la orfebrería. Tuvo un gran desarrollo y prevaleció durante el tiempo que fue conquistado el Imperio Romano por los germanos, ¿no? Y la cultura, ¿quién fue el único que se siguió conservando? Las creaciones romanas la única que conservó fue la iglesia. En cuanto a lo que era la cultura, fue la única que sobrevive acá después de que los germanos conquistan Roma, fue la única tecnología, podemos decir así, que sobresale es la cultura, la iglesia. La iglesia fue la única que sigue sobresaliendo a pesar que fue conquistada por los germanos. Muchas gracias, jóvenes, espero que hayan entendido la clase, lo que era el modo de vida de los germanos, y conmigo será hasta la siguiente clase. Como dice el Jaistás, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a cuidarnos. Que Dios nos bendiga y hasta la siguiente clase, jóvenes.